preocupación en cuanto a lo nutricional, pero queremos hablar también sobre esta situación del lado económico y nos vamos a conectar con Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Pontificia Universidad Católica. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Rodrigo, le hemos preguntado esto y cada vez tenemos más información, con lo que hemos visto en los últimos días. ¿Cómo se ve la situación económica para los próximos meses, sobre todo con el precio de los alimentos? Bueno, las proyecciones son que los precios de alimentos deberán seguir subiendo en los próximos meses a tasas un tanto menores, ¿no? La problemática que tenemos hoy día tiene que ver fundamentalmente con elementos externos más que elementos internos. Por tanto, vamos a seguir dependiendo un poco de lo que pase internacionalmente, fundamentalmente de la guerra y de cómo se vaya desarrollando el crecimiento económico en las principales potencias del mundo. Ahora, Rodrigo, hoy día estamos, por ejemplo, revisando un informe que entregó el Ministerio de Agricultura. Algunas frutas bajaban un 8%, otras lo hacían un 23%. Esas bajas de precio, pongámoslo entre un 15 y un 20%, ¿se condicen con la situación, que son las frutas de temporada, se condicen con la situación económica o podría, o en otro contexto, pudo haber sido aún más ese descenso, cree usted? Bueno, son ciclos, ¿no? Los alimentos van pasando por ciclos. Exacto. Las frutas que más bajaron son las naranjas, ¿verdad? Los limones, que están pasando por su periodo estacional normal, donde aumenta mucho el precio y en algún momento baja. Entonces, no es muy... O sea, tiene un comportamiento 100% normal, Perfecto. lo que está pasando hoy día. Ahora, claro, tiene un comportamiento 100% normal en cuanto al descenso, pero en otro contexto, por ejemplo, Exactamente. con un petróleo, con un combustible mucho más bajo, ¿pudo haber sido más o está dentro del estándar que se ve en esta temporada? Está dentro del estándar, evidentemente un poco agravado por el aumento ya tanto del precio del dólar como el precio del petróleo. Si no se hubiesen dado esas condiciones, seguramente hubiese tenido un descenso un poco mayor. Perfecto. ¿Y cómo las personas pueden hacer frente a esta alza de los alimentos, en los alimentos que se consumen generalmente la mayoría? Pero claro, hemos visto algunos descensos de temporada. Pero ¿cómo se puede hacer también esto de los cambios de hábito que presentábamos en la nota anterior? ¿Es correcto? ¿Es lo mejor? ¿Es una combinación, por ejemplo? Es lo normal que pasa frente a las crisis económicas, ¿no? Una de las cosas que uno observa en las crisis económicas que hay ciertos bienes que nosotros en economía le llamamos bienes normales, que en la medida que aumentan nuestros ingresos, va aumentando el consumo de ellos. Y es lo que observamos constantemente, específicamente con el precio de la carne, ¿no? Las carnes rojas. En la medida que aumenta el precio de las carnes rojas, perdón, en la medida que aumenta el ingreso del país, va aumentando el consumo de carnes rojas. Y específicamente en situaciones de crisis, una de las cosas que uno puede observar es que se va produciendo un aumento en la cadena hacia atrás, en este caso, tal como mencionaba la nota, va pasando de las carnes rojas hacia las carnes blancas. Seguramente otra cosa que vamos a empezar a observar rápidamente es que va a aumentar el consumo de derivados de la harina, arroz, tallarines fundamentalmente, papas, legumbres. Es normalmente como va variando la canasta, se va variando de una canasta de consumo un poco más sofisticada a una un tanto más básica, pero que debiese conservar su poder proteico. Ahora, Rodrigo, usted decía algo muy importante. A medida que aumentan los ingresos, aumenta el consumo de carne roja. Pero por lo que estamos viendo en las estadísticas, ese consumo cada vez se va a ver más diezmado porque, por ejemplo, hay una gran deuda en los ingresos del país, en los sueldos. No se han ido reajustando al son de cómo va la inflación. Hay una gran deuda ahí porque no han aumentado, ¿cómo se llama?, proporcionalmente. O sea, en este caso lo que yo me refería es que anteriormente, si nosotros analizamos la canasta de consumo de Chile de los años 80-90 hasta hoy día, podemos observar cómo ha habido un cambio en la canasta de consumo, Perfecto. pasando desde, por ejemplo, la cantidad de papas que se consumían, la cantidad de pastas que se consumían, se ha ido variando a una canasta de consumo un tanto más compleja, como por ejemplo mayor consumo de carne blanca, ya sea cerdo, pasando por el pollo, hacia un derivado como la carne roja. Y ahora lo que vamos a observar es un poco el tránsito hacia atrás, ¿no? Donde estábamos en las carnes rojas y pasamos al pollo y pasamos al cerdo y insisto, seguramente vamos a aumentar rápidamente el consumo de papas, de trigo y de cosas un tanto más naturales.
Claro, sí. Y también muchos han dicho, tenemos que volver a eso, a consumir algo más natural. Ahora, hoy día vimos un nuevo fenómeno que obviamente está marcando el alza del dólar. Nuevo precio histórico en nuestro país. ¿Y qué productos se van a ver afectados justamente por esta alza del billete estadounidense? El grave problema es que cuando aumenta el dólar aumentan todos los productos, Ya. absolutamente todos los productos, porque se encarece primero que todo el petróleo. Y hay algunos productos que si nosotros los producimos acá en Chile, por ejemplo, se hace mucho más rentable poder exportarlos. Y aquellos que importamos, evidentemente, se nos hace mucho más caro en pesos. Por tanto, es una pésima noticia la variación hacia el alza del dólar. Es muy malo pensando en este momento en el precio que hemos tenido durante el último tiempo. Y lamentablemente, como se hablaba anteriormente, la mayor cantidad de estos problemas provienen de cuestiones externas, no de cuestiones internas. Por tanto, no tenemos herramientas para poder atacarlas. Yo creo que ahí es donde viene el principal conflicto. Y en ese caso, ¿cuáles son los productos que ustedes manejan, por ejemplo, que se verían más afectados justamente? El trigo, por ejemplo, usted decía la bencina, pero en los alimentos está el trigo, que justamente nos da la harina. ¿Qué otros alimentos también? La mayoría de los alimentos que tenemos importados, ¿no? Trigo, las legumbres, que estamos importando mucha legumbre, la carne, que tenemos grandes niveles de importación, eh, la harina, que también estamos importando bastante. La verdad es que la mayoría de los productos básicos se van a ver encarecidos. Ahora, Rodrigo, usted lo decía, la mayoría de los productos que se importan, y hay varios ahí que se podrían generar en nuestro país. Ustedes como economistas, ¿por qué creen que la industria chilena del agro no ha generado tanto producto y tenemos que ir a buscarlo afuera? Hay supermercados que venden carnes traídas desde Paraguay, Uruguay, Argentina, en vez de vender la chilena. Usted lo decía, las legumbres son importadas, el trigo es importado. ¿Por qué sucede eso? Fundamentalmente por dos elementos. Uno por un elemento de calidad, pero el elemento fundamental tiene que ver con el precio. Cuando tienes un dólar bajo, te sale mucho más rentable poder importar. Hoy día que el precio del dólar está más alto y los productos además internacionalmente están más altos, se produce esta comparación. Entonces seguramente hoy día va a ser mucho más, o podría ser más eficiente poder comprarlo acá en Chile y comprarlo en el extranjero. Se observa mucho, por ejemplo, la minería es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una empresa minera, cuando el precio del cobre está a menos de $3 la libra, hay empresas que no pueden vender porque sus costos sobrepasan eso. Pero en cambio, cuando están a $4 la libra, sí le es rentable. Acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Si, invento, si el kilo de lentejas tú lo puedes vender a 1.000 pesos y en el extranjero lo están vendiendo a $1, que sería 880, no puedes competir. En cambio, cuando ya aumenta el precio internacional y además aumenta el precio del dólar, tu cita se competitivo, por tanto ahí es más conveniente para las empresas comprarle a los productores nacionales. Y aquí tal vez me estoy escapando un poco de la conversación y vamos a entrar en un tema más macroeconómico. ¿No sería conveniente, por ejemplo, empezar una serie de subsidios o tal vez una diferente regla impositiva al agro justamente para que pueda producir estos productos ahora que el precio en el exterior está realmente alto? Yo creo, no sé si específicamente los subsidios, pero creo que hay que poner bastante foco y énfasis en la producción, en la oferta. Tal como en algún momento conversamos nosotros un par de semanas atrás, la inflación hoy día tiene dos vertientes, ¿no? Una tiene que ver con la oferta y otra tiene que ver con la demanda, pero el origen de la oferta tiene que ver con una disminución en la producción, producto de la pandemia. Evidentemente después, hoy día estamos afectados producto de la guerra, pero debiésemos buscar alternativas para generar ese proceso productivo acá adentro. No sé cuál sea el mejor mecanismo, puede ser vía subsidio, hay que analizar cuál sería el mejor instrumento. Pero en este escenario, sí o sí, lo que más conviene es potenciar la industria nacional. Yo creo que es necesario potenciar la industria nacional por una serie de elementos, porque estamos frente a un escenario internacional donde seguramente muchas de las grandes potencias van a pasar procesos de crecimiento económico muy bajo. Chile exactamente lo mismo. Por tanto, esto va a traer problemas como mayor cantidad de desempleo y si esto además le agregamos inflación, entramos en una combinación bastante compleja de la cual es muy difícil salir. Entonces, se van a requerir algunos tipos de políticas de parte de los estados donde lo que buscan sea incentivar los procesos productivos y de esa manera contratan gente, por tanto vamos a tener menores niveles de desempleo a los que pudiésemos llegar.
Ya que estamos hablando justamente de política, consultarle, según la división, usted es economista, ¿qué medidas a nivel de gobierno se pueden hacer para también enfrentar la inflación que estamos viviendo? Lo veíamos, Francia, Bélgica, por ejemplo, tiene una inflación cerca del 8%, Estados Unidos tiene una inflación histórica. Entonces, claro, es un fenómeno que nos afecta a todos, pero se podrían tomar mejores decisiones. ¿Dónde podrían ir esas mejores decisiones por parte del gobierno? Yo creo que hoy día está complicado, porque como te decía anteriormente, la mayoría de esta presión inflacionaria viene desde el extranjero, viene precisamente del dólar y de los mercados internacionales. Por tanto, internamente es muy difícil que podamos tomar medidas o generar políticas destinadas a frenar la inflación. Yo creo que lo único tipo de políticas tiene que ver precisamente con incentivar la producción interna de ciertas industrias. Y con esto va a generar dos elementos: va a generar una mayor cantidad de ofertas de productos, pero no es tan rápido este incentivo a generar una mayor producción de industria. O sea, no es algo que si generamos una política hoy día vamos a tener resultados en un mes más o en 2 meses más, sino que seguramente van a ser 6, incluso mínimo un año, ¿vale? Entonces se hace bastante complejo. Pero nos ayudaría, porque nos ayudaría en el sentido de la oferta, y además que podríamos tener mayor cantidad de gente empleada, que no es, es uno de los indicadores que nos preocupan en el mediano plazo. Y como te digo, porque el Banco Central en este caso, que es el encargado y el que tiene las herramientas para trabajar sobre la inflación, no tiene mucho más rango de acción, porque podría sobrepasarse, en este caso, con la tasa de política monetaria, y esto tendría consecuencias muy negativas en el mediano plazo, que sería frenar la economía. Entonces, insisto, el grave problema está en que la inflación hoy día viene de fuentes externas y no necesariamente de fuentes internas. Por tanto, no es mucho lo que podamos hacer nosotros para poder atacarla. Es verdad, y ahí el Banco Estado, el peligro de la deflación en nuestro país, de verdad que es bastante, bastante latente. Algunos dicen que ya entramos en ese fenómeno. Rodrigo, muchas La gracias. stagflación. ¿Ah? ¿Cómo? El fenómeno de la stagflación es lo que, Perdón, lo que muchos exactamente, la señalan que stagflación, nosotros... el estancamiento Sí, o el decrecimiento justamente con la inflación en nuestro país. Rodrigo, muchas gracias por esta entrevista con exactamente. Chilevisión Noticias Cierre, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, y recuerde que